abrazo que tenemos que tener ahora. Es la palabra entre Jesús y nosotros. Hermano Sandy. Muchas gracias, hermano. Feliz día, familia. Estamos contentos de poder estar aquí para disfrutar en los brazos de Cristo Jesús. Mi nombre es Sandri Emanuel, para los que no me conocen. Estoy aquí ¿por qué en estos días? Para la campaña. Es decir, vamos a comenzar una campaña comenzando esta noche. Recuerda, el cielo ya hizo las preparaciones, ¿o no? El cielo ya hizo las preparaciones. La iglesia hizo su parte, y el resto queda para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Traer un amigo o una amiga, un vecino, cualquier persona que vemos que queremos ver en el cielo con nosotros. Vamos a hacer la procuración con el poder de Dios, traer uno para Cristo. Bueno, si tú puedes traer una familia, mejor aún. Si tú puedes traer tu barrio, un poquito más mejor. Pero lo principal es que estamos presentes, y como la Biblia nos muestra, cuando llegamos al cielo, todos nosotros tenemos corona, ¿o no? Y la corona debe estar, ¿hay corona vacía? No. Es decir, nuestras coronas deben tener, vamos a conseguir estrellas y cosas maravillosas que Dios nos prometió, que son recuerdos de la persona que trajimos para Cristo Jesús, de lo que Jesús hizo para nosotros. No podemos hacer nada más, sino solamente decir: Señor, aquí yo traigo un amigo, como los discípulos han hecho. No fue para allá. Mira, venga a ver un señor aquí que está relatando las cosas, está haciendo milagros, está haciendo un montón de cosas, y ese señor vino para salvarnos. Y ellos traen personas para que Cristo, para ser conocido con Cristo, y por vía de eso la salvación es obtenible para todos que vienen a Cristo Jesús. Me gustó esta mañana que llegamos, que yo llegué. Entonces había una discusión en la lección. Eso es muy bueno, discutir para conocer las cosas más y más de Dios. A veces cuando uno, tal vez si tú ves un vecino, un amigo, a veces, pero ¿por qué están discutiendo así? No son discusión, sino es bueno conocer las cosas mejor de Dios. La iglesia de Dios nunca puede ser engañada, porque los hijos de Dios, como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de sabiduría o conocimiento. La iglesia de Dios debe conocer la Biblia muy bien, para que el enemigo no nos engañe nunca. Por eso vale la pena, cuando hay estudio de escuela sabática, hay discusiones. Es decir, son puntos que queremos conocer mejor, uno tras otro, conocer lo mejor posible. Es decir, de nuestros amigos y amigas tal vez que están, y tú ves discusión, tranquilo. Usted también debe discutir, conocer mejor la Biblia. La iglesia de Dios, mira, hay personas o hay iglesias que están siendo engañadas porque no estudian la Biblia y no busca para conocer y discutir para conocer la verdad. ¿Qué Jesús ha dicho en Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si la Biblia nos dice conoceréis la verdad, significa que hay mentira. Entonces debemos conocer la verdad de Dios. El plan de Dios es conocer su palabra. ¿Cuántos amigos y amigas visitas tenemos junto con nosotros esta mañana? Déjenme ver su mano. Hay algunos, algunos amigos y amigas más también que tenemos junto con nosotros. Dios te da a ti bienvenida. Jesús te da bienvenida. No solamente, me imagino que usted consiguió bienvenido cuando usted llegó,
Pero recuerda, el cielo aún te da a ti bienvenida. Y siéntese contento. ¿Sabe por qué? Usted podía escoger de ir a hacer algo otro. Usted puede, no, hoy me voy a la ciudad para comprar cosas, porque ahí las tiendas están bien preparadas hoy, porque mucha gente va a comprar. Pero como usted escogió de no ir allá para venir acá, recuerde que el cielo tiene recompensa para cada uno de nosotros por el esfuerzo que usted hizo para estar presente, estudiar su palabra. Y en estos días vamos a estudiar algunos puntos muy interesantes. Aún por colmo de lo que estamos discutiendo un poquitico en la escuela sabática, tenemos temas maravillosos que vamos a tratar en la semana, comenzando esta noche. Y también tocamos algunos temas de la situación, como nuestro mundo está día tras día, cosas que están sucediendo día tras día. Cierta parte del mundo está celebrando las cosas que ellos piensan que van a suceder, pero la iglesia de Dios debe estar preparada, porque la hora cero está llegando. Los últimos minutos de nuestro mundo está llegando. El último sábado está llegando. Yo no sé que hoy sábado es el último sábado que estamos sobre la tierra, pero para muchas personas, donde había huracán, donde había temblor y todas esas cosas, había el último sábado que ellos pasó. No sé que hoy es el último, pero sí sabemos que habrá un último sábado que estamos en la tierra, y los restos, para los que están preparados, van a disfrutar los sábados. ¿Dónde? En el cielo, como la Biblia nos dice, de sábado y sábado y meses nuevos, vamos a disfrutar con nuestro Dios por siempre y siempre. Vamos a entrar en el tema de esta mañana. El tema de esta mañana tiene algunos buenos propósitos. Nos habla más bien de el amor de Dios. Nos habla más bien quién es digno de salvación, quién es digno de recibir la salvación. ¿Quién es digno? Sabes, a veces para nosotros, seres humanos, a veces sin querer queriendo, ejemplo, yo voy a repartir algunas revistas, o yo voy a repartir algunas invitaciones. Voy a tomar 10 invitaciones a la iglesia y voy a repartir a algunas personas. Pero yo llego en una calle, no, esa calle es mala, y esa gente son malas. No, vamos para este calle, vamos para allá. Y esas gentes que son mala gente, Jesús vino a salvar los malos y todos. Pero vamos a conocer, y también en ese tema vamos a conocer algo interesantísimo: la debilidad de Dios. ¿Cómo? ¿Dios tiene debilidad? ¿Dios Todopoderoso tiene una debilidad? Vamos a ver en ese tema para ver que si en verdad Dios tiene debilidad. Vamos en el libro de Dos Reyes. Dos Reyes capítulo 20. Dos Reyes capítulo 20. Es una historia bastante conocida, pero en esa parte de conocido que la historia es, vamos a conocer algunos puntos también ahí dentro. Dos Reyes capítulo 20, vamos a leer versículo 1 hasta versículo 6. Dos Reyes 20, versículo 1 hasta versículo 6. ¿Qué nos dice la Biblia? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así:
ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que andando delante de ti en verdad con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David, de tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ok, gracias. ¿Qué está sucediendo por acá? Es una historia bastante conocida, ¿no? De el rey Ezequías. ¿Qué pasó con ese rey? La Biblia nos dice, ¿ese rey estaba enfermo? Sí. Estaba enfermo por morir. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 2, no? No, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó, ¿qué? Enfermo de morir. Es decir, él estaba enfermo por morir. Y Dios mandó a decirle que prepara tu casa porque tu hora llegó. Ok, prepara tu casa porque ya no hay más vida para ti. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? La Biblia dice que Ezequías volteó su cara para la pared y comenzó ¿qué? Llorar, y comenzó a hablar con Dios diciendo: Dios, acuérdate algo importante. Diciendo: Dios, Señor, acuérdate cómo yo camino delante de ti. Es decir, Ezequías era un cristiano y dice: Señor, acuérdate cuando yo estaba caminando delante de ti, cómo yo estaba haciendo tu voluntad. Como si fuera Dios olvida. Señor, recuerda cómo yo camino delante de ti. Dios olvida entonces. Dios sabe. Y conforme termina esa parte de oración, ¿qué Dios mandó a decir? Dios mandó a decir a Ezequías: yo voy a aumentarte 15 días más. Es decir, 15 años más. Es decir, Dios mandó a decir a Ezequías: yo voy a darte 15 años más, pero no porque usted caminó bien delante de mí, no porque usted vivía mi voluntad, sino porque Dios mandó a decir a Ezequías eso. ¿Pero? Ajá, mira que Dios, mira que dice en el versículo 3 dice: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que, cómo andó delante de ti en verdad y entre mi corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Estas cosas ya Dios lo sabe, pero el punto principal es esto. Dice: y lloró Ezequías como con gran lloro. Ezequías oró a Dios y comenzó a llorar. La Biblia dice con gran lloro. Y sabes que cuando Ezequías comenzó a llorar, ¿sabe que Dios no podía soportar más? Dios, su corazón tiene Dios tiene una debilidad a su corazón, que Dios no puede ver a sus hijos llorar mientras él puede hacer algo. Ezequías comenzó a llorar, orar al Señor, pero llorar amargamente. Dios no podía soportar más ese lloro de Ezequías.
Y Dios mandó a decir, antes que Isaías saliese, Isaías, venga, vaya otra vez diciendo a Ezequías, no lloras más. Voy a darte 15 años más de vida, para que así tú puedas vivir un poco más. Ahora, vamos a ver en versículo 20. Vamos al versículo 20. Versículo 20 y versículo 21. ¿Qué nos dice la Biblia? Versículo, ahí mismo estamos, no quitar de ahí, ¿no? Porque vamos a estudiar algunos puntos ahí. Versículo 20 y 21, ¿qué nos dice? Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo estanque y el conducto, y meta las aguas en la ciudad. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Ok, conocemos ya la historia, las cosas que Ezequías debía hacer cuando vino los visitas, conocemos todo eso, pero no vamos a entrar en ese callejón. Vamos a ver un punto importante. Después que él pidió a Dios, dame algunos más tiempos de vida, no me deja morir. Vamos a ver qué sucedió entrando capítulo 21, versículo 1. ¿Qué sucedió? Capítulo 21, versículo 1. ¿Qué nos dice? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Ok, es decir, Ezequías, cuando ya pasó su tiempo, Ezequías murió. ¿Y quién comenzó a mandar? ¿Quién fue hecho rey en vez de Ezequías? Su hijo Manasés. Y la Biblia nos está diciendo, su hijo tenía ¿cuántos años cuando comenzó a reinar? 12 años y reinó 55. Ok, ahora observa bien, si Ezequías murió y si su hijo tomó la rienda cuando tenía 12 años, ¿en qué temporada ese hijo nació? En ese 15 años que Dios dio a Ezequías de regalo. ¿Ok? Es decir, Manasés aún no nació antes que Ezequías estaba enfermo. Después que Dios dio por regalo o por misericordia o por compasión, Dios dio a Ezequías ese 15 años de tiempo. Después de 3 años, Manasés nació. Ezequías estaba viviendo bien en los brazos de Dios, como un cristiano Ezequías. Pero ¿cómo Manasés vivió? Vamos en capítulo 21, de 2 hasta versículo 9. ¿Qué la Biblia nos dice? Entrando 21, vamos a seguir ahora ya que tiene 12 años y cosas. Vamos a seguir versículo 2 hasta versículo 9. ¿Qué la Biblia nos dice? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué está pasando? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo, pero su papá hizo lo bueno. Pero su hijo hizo lo malo. Vamos a seguir. Según las abominaciones de la nación que Jehová había hecho delante de los hijos. Porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondría mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los días de los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue
agorero e instituyó encantador y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Wow. 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo que hiciesen más mal que las naciones de Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, ellos hicieron más mal que las otras naciones malos. ¿Has observado la vida de Manasés y lo que Manasés hizo? Si rey Ezequías habría levantado y vio todas esas cosas, ¿qué usted cree que Ezequías dice? Mejor no, yo no consiguió ese 15 años. Mejor yo habría muerto allá. ¿Cuántas veces pedimos a Dios cosas que no es de la pena? Es decir, cuando Dios a veces nos da mandato, mejor aceptar lo que Dios dice. Porque a veces luchamos contra lo que Dios dice. Y por compasión Dios dice: ok, bueno, entonces tú quieres cobrar tu mismo cisterna, bueno, cóbalo. Si Ezequías había levantado y buscando, escuchando toda esa cosa, me imagino que levanta y cae muerto. Por escuchar cuántas cosas Manasés su hijo hizo. ¿Qué dice el versículo 16? Versículo 16. 16 dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, era mal lo que Manasés hizo, hasta provocar a Dios a ira. Manasés era mal. Yo recuerdo cuando vinimos a Curazao a vivir, entonces, ¿sabe? Cuando tú mudas, vivíamos en Bonaire, entonces a veces, la esposa estaba en casa volteando los papeles y las cosas, ¿sabe? Sacando las cosas de caja para poner para aquí, para allá, y encontró un script, un cuaderno, y estaba metiendo adentro, y en una de esas páginas mi esposa vio algunas cosas que pidió a Dios. Y dice: oh Señor, gracias a Dios que usted no me dio estas cosas. Es decir, ese cuaderno es un cuaderno viejo, ¿no? Entonces cuando revisaron, dice: no, Señor, muchas gracias que me dio estas cosas. Estaban escrito lo que ella pidió a Dios, diciendo: Dios, Señor, muchas gracias que usted no me dio estas cosas. A veces pedimos a Dios cosas que pensamos que son buenas, pero siempre Dios, su dicho es lo mejor, para bien de todos sus hijos. A veces no sabemos qué pedir a Dios cuando Dios nos da cierto mandato, cuando Dios nos da ciertos dichos. Ahora mi pregunta es: ese Manasés, mira, puso en las calles de Jerusalén sangre para aquí, inocentes,
puso brujería, adivinador en la casa de Dios, donde la Biblia dice, ahí Dios dijo, aquí permanecerá mi nombre. Él puso en esa casa de Dios brujería. Tantas cosas mal hizo. Mi pregunta es, ¿hay salvación para ese Manasés? A tan mal cosa así, hasta poder provocar a Dios a ira. La Biblia dice, Manasés hizo más mal que todos los otros reyes. Cuando tú sigues la historia, tú ves que Manasés hizo más mal que todos los otros reyes. Yo recuerdo una vez, mucho tiempo pasado, después que yo tenía como 2 años bautizado, entonces teníamos un carpa allá cerca de mi casa. Vivía en ese tiempo, ya tiene como un 30 y pico años pasado, vivimos en Guanibrado y Ancoca allá. Entonces teníamos un carpa, entonces debíamos salir y repartir invitación y cosas así para los vecinos y cosas. Entonces yo tenía un paquete de tratados y invitación sobre mi dashboard del carro. Entonces partimos y yo llegué hasta el punto por allá. Después yo volví para ir para allá. Pero cuando yo volví, había un señor parado ahí en ese punta. Y yo quiero darle un cola para bajarlo allá. Y yo, entonces, pero esa persona, su apellido es Guau. Y uno de los bringadores, peleadores de todos los días. Todos los días, en serio. Siempre está un poquito borracho y un poquito drogado. Y cuando está un poquito, ten cuidado. Porque de repente, él te tumba. Le da un puñazo inocente así. Siempre ya conocemos el del barrio que es ese tipo de persona. Yo soy cristiano, hay que darle un cola. Y entro en el carro y está un poquito así. Okay. Siempre cuando está un poquito así, ojo. Corriendo. Entonces los tratados estaban sobre el dashboard del carro. Y yo estoy repartiendo las invitaciones y tratados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle uno o no? No me voy a meter por ahí, déjalo quieto. No me voy a darle nada. Y corriendo, yo llego a la punta por allá y él me dijo, yo voy a quedar por acá. Yo paré el carro, él iba bajando, él agarró uno de los tratados de invitación y él me dijo, usted es mala gente, le podría dar uno. El hombre es mala gente, no me puede darle nada para evitar problemas, déjalo ir. Como dice el dicho, cuando el león está dormido, déjalo ir. Él agarró uno y dice, usted es mala gente, le podría dar uno. Sí, trágame la tierra. Bueno, la salvación es también para estas gentes mala gente. Sí, para todos. Pero a veces cuando en práctica, cuando llegamos donde tal persona, no para allá, sigue para allá. Vamos ahora, como la Biblia dice, bueno, estamos en capítulo 20, estamos, ¿no? 21. Capítulo 20, versículo 20. Capítulo 20, versículo 20. Nos dice así: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ok, vamos ahora en los libros de crónica para ver el resultado de ellos.
Crónica, 2 Crónicas, capítulo 33. Vamos en 2 Crónicas para ver el resultado. 2 Crónicas, capítulo 33. Vamos a ver cómo la Biblia nos manda por allá. Vamos a ver qué va a pasar. 2 Crónicas 33, vamos a leer el versículo 10 y versículo 11. 2 Crónicas 33, ¿no? Versículo 10 y versículo 11. ¿Qué nos dice? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Wow. ¿Qué sucedió? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Qué sucedió? ¿Ellos escuchó? No escucharon. Entonces, ¿qué dice el versículo 11? El versículo 11 dice: y por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Vamos a hablar. ¿Qué es grillos? ¿Ok? En otra versión dice, porque después dice que lo amarraron con cadena también. Ese grillo es como un gancho. En papiamento dice hack. Es como un barra. ¿Saben? Los pescadores usan un anzuela. Pero hay una anzuela grande que los pescadores usan, se llaman barra, para agarrar el pesca grande, el pescador grande. ¿Sabe que ellos agarraron a Manasés con eso? Porque Manasés era fuerte, era duro, porque no podía agarrar con mano así. Lo agarraron a Manasés con un hack y lo agarró. Como se tiran, cuando uno lo busca en comentarios bíblicos y cosas así, se muestra que son un tipo de hack que se tiran y agarran. Y lo agarró a Manasés y lo amarraron con cadena. No era fácil, pero lo hicieron. Por fin. Porque estaban matando a gente, estaban haciendo un montón de cosas mal, y hasta con las cosas de Dios. Y no lo podía agarrar fácil. Por eso Dios lo puso que le agarraron con un hack. ¿Cómo se llama hack en español? Hack. Anzuelo grande. Lo agarraron en su nariz. Así dice. Por fin lo agarró. Porque no podía agarrar. Entonces, es por eso que ahora sí lo agarraron, pero con un anzuela lo agarró. Entonces, ¿qué dice el versículo 12? Versículo 12, ¿qué dice el versículo 12 ahora? Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahora sí. Ahora que le agarraron con un anzuelo en su nariz, ahora está gritando: ¡ay, ay, ay! ¿O sí? ¿Sabe cuando usted está reprendiendo a su hijo? Mira, no es eso. Después cuando él fue, ¡ay, ay, ay! Que se quemó su dedo. ¿O sí, no? Ahora vaya a dormir ahora. Por fin lo agarraron a Manasés. ¿Sabe? Hay algunas personas, por ejemplo, aquí en Curazao, hay algunas personas que hacen mal. Entonces, cuando uno oye que la policía le agarra, por fin, es verdad. Me imagino como, ¿sabe? Hay cubanos por acá, aquí dentro. Cuando Fidel murió, pretendieron que murió. En Estados Unidos, todo combatera, por fin murió ese malandro. ¿Sí? ¿Ustedes no han visto noticia? Un
montón, festejaban porque por fin el hombre murió. Me imagino que en ese tiempo las gente, por fin, ¿quién? Que agarraron a Manasés. ¿Y quién lo agarró? Y con la anzuela, ahora sí está bien. Vamos a ver qué hace ahora. Y la Biblia nos dice que cuando lo agarraron, ahora sí está gritando. En versículo 12, ¿qué dice 12? 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, ahora sí, desde todo ese tiempo viviendo, me imagino que no oró a Dios. Ahora sí está orando, ahora sí tú vas a buscar a Dios, ¿no? Ahora sí, él está orando a Dios. Ahora lee el versículo 13. ¿Qué versículo 13 dice? Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero espera, ahora sí que consiguió palo, pues lo agarraron con anzuela, que oró a Dios. ¿Qué dice el versículo 13? Versículo 13 dice, ¿qué pasó con Dios? Dios oyó su oración y lo restauró. ¿Y qué? Es decir, ese hombre tan mal, que actuó tan mal contra Dios, Dios lo perdonó. Me imagino que algunos dicen, no, ese Dios no está bien. Ese Dios no es bien. Porque si fuera yo, si fuera usted. Entonces vamos a tocar un punto muy delicado. Eso yo llamo la debilidad de Dios. Cuando Dios ve tu lágrima, cuando Dios ve que tú inclinas delante de Él, por malo que usted es, Dios su ojo comienza a llenar con lágrimas. Recuerda, cuando Adán y Eva, ya cuando antes que ellos sus ojos llenó con lágrima, Dios su ojo llenó con lágrima primero. Es decir, por malo que Manasés es, la Biblia dice, Dios perdonó a Manasés. Aguanta. Con todas esas cosas mal, recuerda, Manasés era el rey más malo de que todos los restos de reyes. Y Dios lo perdonó así. Y la Biblia dice, Dios lo restauró otra vez. Entonces, conocemos a Dios bien. ¿Sabes? Cuando yo leí esa historia, me paré quieto ahora. Entonces dice, Señor, yo creí que yo te conozco. Yo no conozco a ti. No sé qué está comprendiendo la situación. Dios lo perdonó. En vez de meterle en prisión, porque lo agarraron para meterle en prisión, Dios lo perdonó. Y Dios lo restauró de nuevo. Es decir, familia, yo quiero recordar, ese Dios que tú sirves es un Dios como perdonador y restaurador. Es decir, el plan de esta campaña es para dejar el mundo conocer que servimos a un Dios que perdonador y restaurador. Es decir, la persona que hizo tan mal, mira, Manasés, me imagino que aquí en Curazao no hay persona que hizo más mal que Manasés. Como la Biblia dice, puso las calles de Jerusalén punta a punta con sangre inocentes. ¿Tú conoces aquí en Curazao a alguien que mató 10 gente? Manasés no mató 10. Suficiente que las calles estaban llenas de sangre inocente. Y si Dios está dispuesto de perdonar a Manasés, estas personas aquí cerca
que viven aquí, familia, vale la pena que ellos reciben una invitación. Por mal que mi vecino me trató, ¿es digno de recibir una invitación? Sí. Es decir, familia, si aún tú tienes una invitación, la semana pasada usted ya comenzó a repartir las invitaciones. Si aún usted tiene uno sobre su escaparate en casa o ahí, ¿sabe dónde? Recuerda, yo me convirtió con ¿qué? Un folleto sucio de barro. Yo no estudié Biblia con nadie nunca. Los que conocen ese cántico que dice: estuve caminando por el mundo, triste pero buscando el amor. Mi corazón estaba llorando de pena, triste pero siempre sin cariño. Pero un día me encontré un folleto sucio de barro, pero era importante. Y doy gracias por este folleto. No sé cómo agradecerle, pero era mi salvación. Un folleto sucio me tiene aquí parado, ya como 33 años, disfrutando en Cristo Jesús. Un folleto sucio. Ahora, si usted tiene una invitación limpio y un tratado limpio, ¡wow! Vamos a tratar que todas las personas consigan esa invitación. Si tú no tienes más invitación, recuerda a alguien. Mi tía, y por colmo un día me hizo tan mal, pero voy a invitarlo para Cristo Jesús. Vale la pena invitar a las personas para Jesús. No solamente invitarlo así, pero permite que ellos tienen que conocer que servimos un Dios tan amoroso que está dispuesto de perdonar a todos y restaurar su situación. Ese Dios servimos. ¿Usted sabía que usted sirve a ese Dios? Ese Dios tan amoroso. Es un Dios que dio todo para nosotros. Murió en la cruz por ti y murió por ti. De nuestros amigos que están presentes, yo quiero, si tú también tienes una invitación o un tratado, llévalo para su familia, para que ellos conozcan que hay un Dios tan amoroso, un Dios, por malo que ellos han hecho en la vida, ese Dios está dispuesto de perdonarlos, restaurarlos y salvarlos. Ese Dios amoroso servimos. Y de nuestros amigos, yo quiero recordar, ese Dios que es un Dios perdonador y restaurador está dispuesto. No sé de usted qué cayó. No sé que tal vez tu amor cayó por la familia. No sé que tal vez tu hogar cayó. Sabe que Dios es un Dios restaurador. Dios puede restaurar tu hogar. Dios puede restaurar tu vida. No sé en qué situación estás, pero sí sabe que ese Dios del cielo que estamos sirviendo esta mañana es un Dios que perdona y es un Dios que restaura. Si ese Dios hizo a Manasés, que era tan mal hombre, si Dios está dispuesto para perdonarlo y restaurarlo, Dios está dispuesto de hacer todo por sus hijos. Quiero dejarte conocer que Dios tiene una debilidad. Dios, su debilidad es a su corazón. Cuando Dios te ve humillarte delante del Señor, perdóname, Dios, su corazón comienza a romper. Pero esa debilidad llama amor de Dios. Es el amor de Dios que Dios hace para todos sus hijos. El amor de Dios. Dios fue lo más lejos posible para salvar a ti y salvar a mí. Ese Dios amoroso. Yo no conocía ese Dios. Desde cuando yo conocí, yo pretendía que yo conocí ese Dios del cielo. Pero cuando leí esa historia, dije: no, Señor, yo creí que yo te conocía, pero ahora yo conocí a ti, que es un Dios, wow, perdonador del hombre de más malo que existe, y aún
restaurar a todos también. Familia, ese Dios que nos ama es un Dios perdonador y restaurador. No sé en tu vida, no sé en tu hogar, en tu familia, con tu salud, no sé, pero Dios es un Dios perdonador y es un Dios restaurador. Vamos a terminar con un texto. De 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7, versículo 14. Dos Crónicas 7, versículo 14. ¿Qué nos dice la Biblia? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, Wow. y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Wow. ¿Has conocido quién es ese Dios? Pero hoy algo es condicional. Porque Dios dijo, si mi pueblo hacer qué? Se humilla. Wow. Manasés humilló sin eso. Lloró amargamente. Si tú ves, mira, si tú vas a la historia de Ezequías, papá de Manasés, ¿qué hizo? Dobló cara para la pared y comenzó a ¿qué? Llorar. Señor, por favor. Dios no dio a Ezequías 15 años porque Ezequías era cristiano. Es porque Ezequías lloró amargamente. Ahí Dios su corazón no puede sostener. Es decir, familia, yo quiero darte ¿cómo se llama esta palabra? Un consejo. En palabra mundano se dice, yo voy a darte un triqui. Se llama un triqui, se suena en español un poco. Yo voy a darte un clave. El mundo se llama triqui o what? Voy a darte un clave. Usted puede ser la persona más malo que es, pero la clave es, Dios su corazón tiene una debilidad. Cuando usted humilla delante de Dios, Él te perdona. Él te limpia. Él te restaura. Él te da lo de nuevo. Pero tú tienes que humillarte delante de Dios. Si tú quedas sobre su pierna parado, sí, hay problema. ¿Tú recuerdas por qué el diablo fue sacado del cielo? Por quedar parado sobre su pierna. Por orgullo, que es contrario de humillar. Si somos humildes delante de Dios, Dios su corazón rompa pedazo a pedazo, porque Él te ama a ti. Él nos ama mucho, mucho, mucho. Él nos ama. Pero es condicional. La Biblia dice, si mi pueblo, por cual mi nombre fue siendo llamado, humillare, confiesa sus pecados. ¿Sí dice? Dios le perdona. Porque Manasés dice, Señor, por favor. Y Manasés bajó hasta la tierra, como el costumbre, me imagino, de antes, ¿sabe? Poner tierra sobre su cuerpo, un montón de cosas. Señor, por favor. Y Dios está dispuesto de hacer por todo el mundo, restaurarnos y salvarnos. Pero la clave es, Dios dice, humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados. Porque con mis pecados, con mi orgullo, con mi, ¿sabes cómo yo oro siempre? Siempre cuando yo oro, yo pido, Señor, límpiame a mí de mis pecados y saca mí mismo de mí mismo.
¿Está entendido en español? Hazme vacío de mí mismo. Saca sangre. Sabes, una vez, mucho tiempo pasado, no, el tiempo es, voy a contar con otro día. Pero lo bueno que es, cada uno de nosotros, si humillamos delante de Dios, Dios está listo para perdonarnos, restaurarnos, bendecirnos y salvarnos. Estamos en una campaña, vamos a comenzar con una campaña y Dios quiere salvar ese alrededor. De por ahí está todo esto. Pero Dios está dispuesto para hacerlo y Él lo hace. Pero el trabajo está en nuestras manos. Vamos a invitar a nuestros amigos, nuestras amigas, para que ellos también puedan conocer ese Dios que tú sirves, que es un Dios amoroso, es un Dios perdonador y es un Dios restaurador. ¿Quién quiere decir conmigo esta mañana? Porque yo quiero agradecer a Dios, pero no hay palabra para agradecer a Dios como Él es para nosotros. Pero como cada uno personalmente, en sí mismo, quiere agradecer a Dios por el tipo de Dios que Él es. Dios perdonador, Dios restaurador y Dios amoroso. Voy a orar en estos momentos para que Dios subiste sobre nosotros y que puede restaurar a nosotros donde debemos ser esto. ¿Tú quieres ponerte de pie para decir a Dios: Señor, mi Dios, aquí estoy? Yo deseo que tú me restauras. Yo deseo que tú me perdonas. Y yo deseo que tú me bendices y me salves. Vamos a orar a Dios para agradecer a nuestro gran Dios lo que quiere ser para todos nosotros. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, oh Dios eterno, muchas gracias en primer lugar por tu presencia en medio de nosotros. Oh Dios eterno, gracias por tu palabra que nos hace conocerte mejor día tras día. Que no importa quién somos, no importa de dónde somos o cómo somos. Hay personas mucho más peor, me imagino, que como Manasés y otros que han hecho tan dolor de cabeza delante de ti. David también, que hizo tan cosas feo delante de ti. Oh Dios, pero si has perdonado a estas gentes, está dispuesto de perdonar a todos nosotros también esta mañana de nuestros fallos delante de ti. Oh Dios, danos la oportunidad de sentir tu restauración en nuestras vidas y sálvanos al fin del día. Ahora, oh Dios eterno, que nosotros ha conocido a ti un poquito mejor, ayúdanos para invitar personas para que ellos también los traen, para que más personas puedan conocer a ti como un Dios perdonador, un Dios restaurador y un Dios amoroso. Oh Dios, bendice tu pueblo, cuida y protéjanos. Tráenos de esta noche para seguir disfrutando de tu voluntad. Oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por estas palabras, que para todos nosotros son palabras de vida. Y para clausurar el mismo tema. Hermanos, por favor. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno hay en mí. El pecado golpeaba mi alma, pero noche sin ti.
sumergido en las profundas aguas del mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande es el Señor. Ven, Ven. ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Mis hermanos, estamos invitados esta noche. El Señor nos quiere restaurar. El Señor nos quiere tener en sus brazos también esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos la oportunidad en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos una esperanza que aunque lo malo que sentimos que somos, tú eres capaz de restaurarnos. Gracias por la oportunidad. Y ahora llévanos a casa, mi Señor, y permita, mi Dios, que en esta noche podemos estar alistados, mi Señor, para escuchar tu palabra. Gracias una vez más en el nombre de Jesús.